Bienvenidos a un día más a Economía Responsable e Inversiones. Hoy traigo un vídeo con los tres fondos de Small Caps que mayor rentabilidad han tenido en el último año. En este vídeo lo que voy a hacer es, primero, ver las rentabilidades conjuntas de estos tres fondos, luego un análisis individual y por último, conclusiones. Empezamos. Y empiezo mostrando la rentabilidad que han tenido estos tres fondos en el último año. Vemos el fondo de Heptagon, el de Goldman Sachs y el de Janus Henderson, ¿vale? Cada uno con sus colores. Vemos que los tres han tenido una rentabilidad superior al 30%. Además, este fondo de Janus Henderson, cuando empecé con el canal y hablé de los mejores fondos de Small Caps, ya hablé de este fondo y la verdad es que me alegro que sea uno de los fondos que ha tenido mayor rentabilidad en el último año. ¿Qué han hecho estos fondos en los últimos 3 años? Pues en los últimos 3 años vemos como la rentabilidad del Janus Henderson ha sido el que más, con una rentabilidad superior al 40%, y si ya nos vamos a 5 años, la rentabilidad supera el 90%, tanto en Janus Henderson como el Heptagon, y aquí se descolgaría más el de Goldman Sachs. A veces me preguntáis por estas comparativas, ¿dónde las hago? Estas comparativas las saco de Finet, ¿vale? Ahí ponéis el fondo y podéis ver comparativas y dónde se pueden contratar estos productos. Por cierto, el de Janus Henderson se puede contratar tanto en Renta 4 como en MyInvestor. Y si mal no recuerdo, el de Goldman Sachs también desde MyInvestor y Renta 4 y el de Heptagon desde Renta 4. Vamos a ver ahora cada uno de los fondos, el de Janus Henderson. Y empiezo por esto que me gusta mucho a mí, que son las rentabilidades comparativas en los últimos 5 años con la que es la renta variable global de pequeña y mediana empresa. Y vemos una estabilidad en el fondo de Janus Henderson que se mantiene como uno de los mejores fondos. En este inicio de 2025 está en el 4% de los mejores fondos, en el último año en el 4% de los mejores fondos, últimos 3 años en el 8% de los mejores fondos de pequeña y mediana capitalización, ¿vale? Y 5 últimos años en el 4% de los mejores fondos. Aquí estáis viendo también una comparativa, últimos 5 años de este Janus Henderson con lo que ha hecho la categoría, ¿no?, de pequeñas y medianas empresas, y vemos que hay una diferencia abismal. Y ha tenido una rentabilidad en los últimos 5 años de un 94,56. ¿Qué tiene dentro Janus Henderson? Es muy importante entender qué hay dentro de este fondo. Pues bien, sobre todo hay pequeñas con un 50% y microempresas con un 10%, pero medianas tiene un 38%. Es un fondo que sobre todo está en Norteamérica en un 65%, pero también tiene Europa, también tiene Japón. Es muy importante siempre cuando vamos a invertir saber dónde está nuestro dinero. Pues en este caso vemos que está en pequeñas empresas, es un fondo de small caps, sobre todo en Norteamérica. Y aquí estamos viendo que está por porcentajes en los sectores. Vemos que tiene industria un 23%, tecnología un 15%, está bastante dividido. Consumo cíclico un 15%, servicios financieros un 12%. No tiene un sector, bueno, el sector predominante es industria, pero no vemos que tenga un 50% de tecnología, sino que está bien distribuido. Luego vemos que tiene 107 acciones diferentes y vemos que sobre todo las principales acciones son de Estados Unidos. Este fondo, como veis aquí, es un fondo, bueno, de Janus Henderson, divisa euro, cobertura de divisa no está cubierta, comisiones, importante. Yo siempre me fijo en la rentabilidad, no las comisiones, pero bueno, comisiones, casi un 2% en comisiones. Y luego muchas veces me preguntáis por esto de comisión del 10%, que aquí sale éxito, pero sale de otra forma en otros brokers. Esto es que si el gestor consigue superar lo que marque el fondo, ¿vale?, lo que le marquen, normalmente su benchmark, se lleva un 10%, pero no es una comisión de un 10% de toda la rentabilidad del fondo, sino de lo que ha superado, ¿vale? Pero esas rentabilidades ya están quitadas, perdón, esas comisiones ya están quitadas de las rentabilidades totales, ¿vale? Por eso yo siempre me fijo en las rentabilidades y no tanto en las comisiones. La inversión mínima, al menos en Renta 4, puede ser que MyInvestor sea diferente, es de 2.500 euros. Ahora vamos con el siguiente, que es el de Heptagon, últimos 5 años, rentabilidad de un 92,45. Aquí lo vemos que, pues lo mismo, si lo comparamos con la renta variable de Estados Unidos de pequeña capitalización, pues vemos que también es bastante superior. Las comparativas aquí ya vemos que son diferentes. Vemos, por ejemplo, que en el último año se ha comportado muy bien, pero es un fondo bastante volátil. Vemos como en 6 meses se comportó muy mal,
Vemos que en 3 años se comporta muy mal, pero en 5 años se comporta muy bien, con lo cual vemos que es un fondo volátil. Vemos que, así a simple vista, es un fondo bastante más volátil, por ejemplo, que el de Janus Henderson. Sobre todo, fijaos, tienen 63% en pequeñas y un 7,6% en micro. El porcentaje de pequeñas aquí es más alto en este Heptagon que en el anterior que hemos visto. De ahí también puede venir la volatilidad. Vemos que, de nuevo, esta es un fondo diversificado, sobre todo tiene industria 23%, tecnología 20%, salud 20% y luego consumo cíclico un 13%. Es un fondo también, bueno, aquí estáis viendo que tiene 116 posiciones en cartera y aquí también por último vemos que aquí la inversión mínima en renta 4 es muy alta, tenemos una inversión mínima de 15.000 euros y también comisiones, en este caso tiene algo menos de comisión, 1,7, como siempre yo me fijo en la rentabilidad y no en las comisiones de cada fondo. Por último vamos a ver este de Goldman Sachs, donde vemos que en los últimos 5 y 10 años no se ha comportado bien, pero si vamos a últimos 3 años ya están un 17% de los mejores fondos, siempre comparado con capitalizaciones pequeñas, último año un 19% de los mejores fondos, últimos 6 meses 25%, tiene en los últimos 3 años buenos datos en lo que es rentabilidad comparable con sus comparables. Últimos 5 años también vemos aquí que este fondo se ha comportado peor con un más 58,39 si lo comparamos con el resto de fondos que ya hemos visto. Tiene sobre todo micro y pequeñas compañías, con lo cual este es un fondo que al final tiene sentido estos números que vemos aquí, que se haya comportado aquí tan mal, porque es un fondo mucho más volátil porque tiene un porcentaje muy alto de pequeñas y de micros. Esto al final significa, personalmente, que cuando las cosas, si van muy bien las cosas, se puede comportar muy bien, pero como vayan mal las cosas, se puede comportar muy mal este fondo. Por al final, cuando apuestas por microempresas, si hay peligro, imaginaos que vuelve en peligro, que ahora no hay, de recesión, pues este es un fondo que lo puede pasar mucho peor que el resto de fondos que os acabo de mostrar. Aquí estamos viendo que tiene 629 acciones en cartera, sobre todo como vemos de Estados Unidos, inversión mínima 1.500 euros y sobre todo a mí me ha llamado la atención, es un fondo no traspasable. ¿Vale? Esto es importante, al menos en Renta 4 es un fondo no traspasable, no lo podemos cambiar de un fondo a otro. Es un fondo de divisa euros y ya, por último, conclusiones, small caps. Si alguien va a invertir en small caps, que por cierto, como siempre digo, esto no es una recomendación de inversión de Alfredo invierte en small caps, ya sabéis la mayoría que cuando empecé este canal también empecé en carteras de cero y una de mis principales posiciones era invertir en small caps y en la cartera mía, que es pública, tengo un 12%, pero en small caps. Pero no, esto no son recomendaciones, este vídeo de invertir en small caps. Tenéis que saber que si vais a invertir, las small caps tienen mucha volatilidad, con lo cual puedes pasar de un menos 5 a un más 5% de forma muy rápida, así que siempre mirar a largo plazo. Y luego, small caps, ¿de qué dependen sobre todo de small caps? Tipos de interés que actualmente están altos, pero se espera que durante 2025, 2026, 2027 los tipos de interés, si todo va bien en Estados Unidos y controlan la inflación, sigan bajando, aunque poco a poco. Y luego también dependen del crecimiento del país. Las small caps sufren mucho cuando se escucha hablar de recesión o que baja el crecimiento en el país, pero también se animan mucho y suben mucho cuando se controla la inflación, la Fed podría hablar y de más bajadas de tipos de interés, imaginas que ocurre eso, pues ahí se anima mucho las small caps, mucho más que el resto. Definitivamente, o para conclusión final, las small caps tienen mucha volatilidad. Si todo va bien, crece mucho, pero si todo va mal, también baja mucho. Como siempre, espero que este vídeo te haya gustado. Cualquier duda, la dejas en comentarios. Tenemos un grupo de WhatsApp y de Telegram con más de 6.000 personas para intentar ayudarnos. Que tengas un muy buen día.